Por lo que respecta al uso del punto, tenemos que tener en cuenta que es una pausa más larga que la coma, que hay algunos casos en los que utilizar una coma en lugar de un punto, o incluso punto y coma en lugar de punto, pues dependen del criterio del autor o de la persona que escribe, pero sí que es verdad que hay casos en los que tenemos que tener en cuenta que el uso del punto es incorrecto, y luego veremos también aquellos casos en los que es obligatorio utilizar el punto. Como regla general, y eso es algo que hay que tener en cuenta y que es tan obvio que hay que decirlo, después de un punto tenemos que utilizar mayúscula, excepto en un caso concreto que también explicaré, pero tenemos que utilizar la mayúscula. ¿Cuándo no debemos poner un punto? No debemos poner un punto tras un título de un libro, de un artículo, de un capítulo, de una obra de arte, cuando aparecen aislados. Evidentemente, si yo estoy terminando una frase y estoy diciendo que la obra más importante de Gabriel García Márquez fue Cien años de soledad, y lo que estoy haciendo es que cierro en ese momento la frase, claro que le voy a poner un punto, pero el título del libro no lleva punto. Si os fijáis en las portadas de los libros, no se pone punto. Tampoco se pone punto si os fijáis en los capítulos, en los epígrafes. Mirad, por ejemplo, aquí los apuntes, el punto, después no hay un punto, uso incorrecto, después no hay un punto. Si os fijáis en los índices de los libros que están bien editados, tampoco hay un punto. Y aquí también tenéis que tener en cuenta que aunque no lo ponga, lo tenéis que recordar, no ponemos un punto después de los titulares de los periódicos, ni del título ni del antetítulo. Podéis abrir cualquier medio de comunicación y vais a ver cómo están redactados. Fijaos, por ejemplo, pues aquí lo primero, la ministra de Sanidad carga contra Ayuso, no hay punto. El subtítulo, Mónica García anuncia que más Madrid preparación, no hay punto. Alto voltaje, no hay punto. Entonces, no utilizamos un punto en los titulares, ni en el antetítulo, ni en el subtítulo de los textos periodísticos. Tampoco, si tenéis un cuadro o una tabla, después del título del cuadro de la tabla tampoco va punto, pero yo de esto no me preocuparía tanto como lo de aquí arriba. Donde tampoco tenemos que poner un punto. No tenemos que poner un punto después de un signo de interrogación o de un signo de exclamación. ¿Por qué? Pues porque ya se considera que en el signo de exclamación ya está el punto, y en el signo de interrogación ya está el punto, y en el signo de exclamación también ya está el punto. Por tanto, no hay que poner un punto. Os recuerdo que cada vez que tengáis un asterisco antes de un enunciado, lo que está marcando el asterisco es que el enunciado es incorrecto. Entonces, este es incorrecto, y también detrás de los puntos suspensivos no se pone un cuarto punto. Se considera que el último punto suspensivo ya es el punto con el que acaba, el punto seguido o el punto final con el que acaba ese enunciado. Por tanto, esto también es incorrecto, y el que sería correcto sería este. Cuidado con esto, porque algún año han preguntado por aquí. Después del signo de interrogación, de exclamación y de los 3 puntos, ya no se pone ningún otro punto. ¿Dónde no tenemos que poner punto? No tenemos que poner punto en los años, en la paginación o en el número de versos y textos legales. No tenemos que poner punto en general en aquellas cifras que nos sirvan para hacer recuento, para hacer operaciones matemáticas. Entonces, si yo digo que el edificio se construyó en este año, no tengo que poner punto. O si digo, por ejemplo, que el párrafo está en la página tal, tampoco tengo que poner punto. Yo iría por aquí. Me miraría sobre todo lo del año, que no tenemos que poner punto cuando hablamos de los años. ¿Dónde no ponemos punto? No ponemos punto en las siglas y tampoco en los símbolos. Centímetro, por ejemplo, se considera un símbolo, metro se considera un símbolo, y evidentemente si hablamos de los símbolos químicos, de la plata, del oro, AU, después de AU no tenemos que poner un punto. Y tampoco ponemos punto en las siglas. Luego veremos qué pasa con las siglas cuando son siglas dobles, pero en las siglas sencillas, como por ejemplo aquí UNG, no hay que poner punto. Evidentemente, en todos estos casos, a menos que aparezcan a final de la oración. Si yo estoy cerrando la oración con las tortugas miden 60 centímetros, claro que voy a poner un punto después de centímetros, pero lo voy a poner porque estoy cerrando la oración. Si digo me he apuntado a una ONG y estoy cerrando la oración ahí, claro que le voy a poner un punto, pero lo que no hay que poner punto es así, ¿vale? Después, el uso obligatorio.
En todos estos casos, ya sabéis lo que hemos hablado, si estamos cerrando la frase pondríamos una mayúscula, cuando es obligatorio poner punto si estoy utilizándolo. Es obligatorio poner punto en las abreviaturas. No hay que confundir una abreviatura ni con una sigla ni con un símbolo. La abreviatura sería, por ejemplo, aquí 30% de descuento. Entonces, en este caso, fijaos que después no va mayúscula. ¿Por qué? Porque el punto no me está indicando que sea un final de secuencia, como el punto en la interrogación o en la exclamación, sino que lo que me está diciendo es que aquí estoy abreviando la palabra. Ya está. El apartado punto 45 y siguientes, punto, porque estoy abreviando y ya está. ¿Qué ocurre con estas siglas tan extrañas que hay en castellano, que son las siglas de los plurales? Asociaciones de vecinos, Estados Unidos, comisiones obreras. En ese caso, la forma correcta de poner el punto es hacer la doble sigla, AA, asociaciones, VV de vecinos, con un punto y en medio un espacio. EE, punto, espacio, UU, punto. Esa es la forma correcta de abreviar Estados Unidos. No hay otra, esa es la correcta. Después también, bueno, si estoy al final de un enunciado, tengo que poner un punto después de un correo electrónico. Yo por ahí no iría, tampoco no me lo estudiaría porque no creo que os pregunten. ¿Qué ocurre cuando tengo unas comillas, por ejemplo? Le respondieron que era imposible atenderle hasta el mes siguiente. En este caso, cierro las comillas, cierro el paréntesis o las comillas o los corchetes o las rayas y después pongo el punto. Veis aquí diferentes ejemplos. ¿Vale? Esto de aquí ya tampoco me lo miraría. Para separar los minutos de las horas, aunque haya gente que ponga 2 puntos, lo correcto según la RAE es poner un punto entre las horas y fijaos, aquí hora es un símbolo. ¿Por qué le ponemos el punto? Porque estamos al final de la oración, no por el símbolo. Y después, finalmente, para separar los grupos de 3 cifras, cuando indican cantidad, entonces sí que tenemos que poner puntos. Pero os recuerdo que no se coloca el punto cuando es identificación temporal o espacial, como en el caso de los años o la paginación. Entonces, ¿qué tenéis que recordar? Pues tenéis que recordar que básicamente no ponemos punto después de títulos titulares, que no ponemos punto después de signo de interrogación y de signo de exclamación, que no ponemos punto en los años, que no ponemos punto en las siglas ni en los símbolos, que a cambio ponemos punto después de la abreviatura y a continuación minúscula, porque el punto no me está indicando una pausa, sino que me está indicando que estoy simplemente recordando la palabra, y que hay que poner el punto también en las horas y en los grupos de 3 cifras cuando indican una cantidad y no una identificación temporal o espacial. Con esto ya de sobra.